sumamente complejos e increíbles. Pero bueno, un poco el análisis de lo que ha ocurrido en esta sesión maratónica el día miércoles, retomando, ¿no?, la reforma laboral, que realmente tiene un impacto impresionante, aunque todavía creo que nadie lo ha dimensionado porque todavía no se ha aplicado, pero en el momento que se empiece a aplicar, ahí se van a notar justamente este, estas medidas que se han tomado que van en detrimento del trabajador, ¿no? Sí, ahora que me das pie, en realidad se ha dimensionado desde el punto de vista de los operadores científicos del tema, que todos, en su gran mayoría, opinamos muy parecido, que esta reforma tiene, yo ya ni diría dudosa constitucionalidad en la mayoría de sus artículos, sino que por lo que estuve viendo y por lo que estuve escuchando de los diferentes constitucionalistas, por ejemplo, desde Sapsay, que es un constitucionalista de una idiosincrasia liberal, que está más de acuerdo con este tipo de gobierno, Gil Domínguez, que está más en el centro de lo que es la ideología, si se quiere, política partidaria, y de lo que por ahí puede opinar el socio de Zaffaroni, que es Gustavo Ferreira, si no me equivoco. Todos están de acuerdo que la norma en sí, en general, raya la inconstitucionalidad. Pero antes de hablar de la norma en sí, vamos a hacer un desarrollo, si se quiere, institucional, que también tiene que ver con lo jurídico, que qué pasó con todo esto y cómo llegamos y cuál es mi opinión con respecto a la sanción de la norma y su posterior promulgación por parte del Ejecutivo. Avanzo y me anticipo a decir que esto es ley. Ya está. Claro. Esto es ley. Con excepción del artículo 44, digamos, Ahora, es ley. Eso mismo. A ver, vamos a hacer un pequeño desarrollo histórico de cómo fue institucionalmente el tratamiento de esta reforma. Comienza en diciembre en la Comisión de Trabajo y Previsión y se pasa a un cuarto intermedio para tratarla hasta si digo bien, las sesiones extraordinarias en el Congreso y se inician en el Senado. En el Senado ya venía aprobada en comisión el proyecto, es decir, que se trata el día 11 de febrero en el Pleno, y ahí se aprueba con algunas cosas que son llamativas desde el punto de vista institucional, que realmente no habían pasado nunca. La aprobación del proyecto, el proyecto para aprobar llega al recinto media hora antes que lo aprueben. Es decir, el definitivo no lo había leído nadie. Sí, eso lo escuché en vivo, los diputados estaban denunciando, muchos estaban denunciando eso, que le estaban poniendo sobre la mesa ya en plena discusión el texto final. Y después que había hecho el debate, todo el Sí. debate sobre lo que parecía. Bueno, y ahí justamente es donde aparece este fatídico, digo yo, artículo 44, que disponía la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es sobre las licencias por enfermedad o accidente inculpable, entiéndase como enfermedad o accidente que no tienen que ver con el trabajo. ¿Y qué disponía esta norma? Que aquellos que tuviesen una enfermedad, un accidente de esta naturaleza, iban a cobrar su remuneración disminuida a un 75 o un 50%, depende de las situaciones, cuando en la ley original, y que quedó vigente por suerte, se establece que cobran el 100% con todas las... es más, cobran con un plusito, porque se hace la cuenta en función de lo que se cobra por vacaciones, que el sueldo se divide por 25 en lugar de 30, no me quiero poner muy técnico, pero cobran un plusito más por licencia, por enfermedad. Sí. Claro, esto hizo eclosión aún en los medios de comunicación masivos que de alguna manera más oficialistas, son si se quiere. más oficialistas, y sí, incluso en los que son publicistas, ni siquiera en los pseudo periodistas, claro. El pseudo periodismo empezaron a preguntarse, pero ¿cómo? Esto es una barbaridad. Imagínate de una persona que tenga una enfermedad oncológica y que no solamente le van a pagar menos de la remuneración que le correspondería. Doctor, interrumpo. Escuché una diputada que no sabía defender ante una pregunta muy básica, que es lo que está planteando usted. Le preguntan, bueno, pero
¿qué se entiende por enfermedad? Claro. Es decir, si alguien se dobla un tobillo, ¿es una enfermedad? Bueno, dice la diputada. Lo que pasa es que si el trabajador comete el error de ir a jugar un partido de fútbol y se dobla un pie, entonces, bueno, corre casi por riesgo del trabajador, por tanto le pagarían el 50%. Entonces el mismo periodista le pregunta, pero bueno, pero ¿cómo? ¿Y esto cómo se encuadra? Y no podían explicarlo. Sí, más allá de los bemoles Es llamativo. los bemoles, porque también tenemos que hacer la diferencia entre enfermedad y accidente. Claro. Pero más allá de eso, en realidad era si había una voluntariedad de poner en riesgo el psicofísico, el trabajador, como por ejemplo ir a jugar al fútbol. Es decir, que si va a jugar al fútbol es voluntario que se pone en riesgo, porque sabe que le puede pasar que se le doble el tobillo. Ahí le pagaban el 50, en cambio, si tenía una gripe que no tiene nada que ver con la voluntad de ponerse en riesgo él mismo, ahí le pagaban el 75. Claro, todo esto, ¿cómo hacer en la práctica para distinguirlo? Porque aparte, pero bueno, por suerte, Andrés, esto en diputados, cuando llegó la ley, fue lo primero que se trató, siguiendo con el desarrollo histórico institucional de qué pasó, y el artículo 44 se eliminó. Pero en realidad fue la primera vez, Andrés, que se discutió algo relacionado con las modificaciones de las normas laborales. Porque hasta ese momento lo único que se hablaba era del impuesto a las ganancias, si les convenía o no les convenía a los gobernadores, si arreglaban o no arreglaban, en la cuota sindical y en la cuota de solidaridad, si les convenía o no les convenía a las asociaciones sindicales, pero de el tronco del derecho del trabajo, en este caso individual, absolutamente ni un ápice. Por lo tanto, bueno, esto dio lugar a que el público se empezara a despertar un poquito. Pero lamentablemente... Poquito. Sí, porque lamentablemente lo único que sucedió es que se eliminó el artículo 44 del proyecto, fue a la sesión de diputados y fue aprobado por 135 a 112 votos, creo que fue algo así. Y ya, fíjate vos, la sesión en diputados terminó el viernes a las 2 de la mañana sí. Y el viernes a las 10 de la mañana ya estaban tratando en la comisión del Senado para aprobar. Terminó el jueves y el viernes ya estaban trabajando. No, terminó el viernes a las tenés 2 razón, de la mañana. tenés razón. Y el viernes a las 10 de la mañana ya estaban tratando. Cuando tenés razón, tenés razón. Es otra irregularidad supina, manifiesta, no sucedió nunca. Bueno, pero, y además de eso, el viernes de la otra semana, el 27, lo van a aprobar en la sesión, en el plenario. Es decir, que se trató una reforma laboral sustancial, sensible para todo lo que tenga que ver con el trabajo en relación de dependencia, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual, entre gallo y medianoche. Fue una reforma que se trató en forma express. ¿Y cuál es el único objetivo? No a mi criterio, sino que esto es público, es que el presidente de la Nación, el día de la Asamblea Legislativa, la apertura, que es el 1 de marzo, la apertura de las sesiones ordinarias, en su discurso incorpore que hicieron todas estas reformas y que son el gobierno más reformista de la historia y lamentablemente, y ahora sí vamos a entrar en detalles si te parece, no sé si querés que... Sí, antes le damos la bienvenida a nuestro compañero Alex. Ahí está. Porque vino tan cargado de preguntas para vos, Marcelo, como yo. Porque hemos tenido que pensar mucho, digamos, y queremos, digamos, aprovechar tu conocimiento para poder dilucidar algunas cuestiones y algunas preguntas que uno se va haciendo, claro, desde el desconocimiento frente a lo que está observando en pantalla. Buen día, Alex. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Muchas Alex. Gracias por tenerme nuevamente acá, los saludo a la audiencia. Sí, francamente fue... Contemos primero que vos viste la sesión completa con amigos. Nosotros vimos la sesión completa con amigos, que de hecho recomiendo mucho... Jóvenes. Ejemplo, ¿eh? Ahí tomen nota. Tenemos entre los tres de 21, sí, porque el amigo más chiquito ya cumplió 21 a 24 años. Mirá. Es recomendable ver las sesiones entre amigos porque podés debatir, podés comentar, comparten un poco también la amargura que generan algunos comentarios, por supuesto, porque nunca
Y sinceramente es una manera también de despertar un poco la curiosidad, que de hecho, bueno, hoy vengo, el día de hoy vengo acá para preguntar, lo estábamos hablando un poco fuera de cámara también, algunas cuestiones que creo que no tenemos nosotros, no son tal vez no digo de conocimiento público, pero dentro de nuestra generación no las tenemos muy claras de cómo funcionan justamente en las sesiones los arreglos que tienen entre todos los partidos, con el presidente y entre todos los grupos que se presentan a tratar estos proyectos de ley, estas leyes que posteriormente saldrán o no saldrán. ¿Cómo se hacen las acordadas, decís vos? ¿Cómo se hacen las acordadas? Que de hecho es un término que yo no tenía. Sé las internas, conozco un poco, he visto el rum rum, pero las cuestiones de los acuerdos que se generan por fuera de la sesión, que uno no lo sabe. Sí, el trabajo de comisión también, entre otras cosas, ¿no? En realidad la pregunta se responde principalmente en forma genérica con el reglamento interno de cada uno del Senado y de diputados. Cada Cámara tiene su reglamento interno, que te cuento que son muy dinámicos. Se van modificando en forma muy dinámica en el tiempo. Tal es así que, por ejemplo, ahora después les vamos a preguntar también a Andy, que él trabaja en el Consejo Deliberante acá en Rosario, cada uno tiene su reglamento interno y es muy dinámico. Pero además de eso, dentro de esos reglamentos internos, en cada sesión, como los cuerpos son soberanos, tienen la posibilidad de convenir cómo se va a desarrollar la sesión. Claro. Y eso tiene que ver con lo que Andy habla de las acordadas para la sesión referente a la reforma laboral. Y entonces ahí, no sé si ustedes saben, además, porque tiene que ver con todo el funcionamiento del Congreso, es muy interesante, esto es derecho constitucional. Es fascinante. Es fascinante. Por ejemplo, ante cada tema y según cuál sea el tema, previo a que se trate en el Pleno, tiene que pasar por un dictamen de distintas comisiones según el tema. Claro. Por ejemplo, este tema tiene que pasar por trabajo y presupuesto, por las comisiones de trabajo y presupuesto, sale con dictamen y con ese dictamen se va a tratar, en las comisiones se van haciendo las acordadas entre los distintos partidos. Y así es que se llega al Pleno. El Pleno es la sesión en sí con todo. Y bueno, además, para que el Pleno pueda sesionar, tiene que haber un quórum. Claro. Ese quórum tiene que estar al momento de iniciarse la sección, desde la hora que se convoca por el presidente. Tienen media hora para llegar al número determinado para el quórum. A partir de ese quórum que están... Vos sabés que en el Congreso de la Nación, muy interesante porque tendrían que ir... el quórum es por estar sentado. Por supuesto. Tienen un te marca, sistema tenés el sensor en... así que, bueno, y es una vez que está el quórum, empieza la sesión y después hay que ver para aprobar o desaprobar un proyecto cuáles son las mayorías necesarias, depende del tema que se trate. Generalmente las mayorías necesarias para las leyes, digamos, comunes, son la mitad más uno de los presentes. Bien. No del cuerpo. Sí, una mayoría simple, digamos. No sé si... Sí, por darte un ejemplo, por ejemplo, en el Consejo, vos tenés una serie de comisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, en cada comisión hay representantes de cada una de las distintas bancadas, los distintos bloques que se han ido conformando, ¿verdad? Bueno, entonces, a lo largo de la semana se realizan los encuentros, por comisión. Cada concejal, por supuesto, tiene proyectos, porque ha hecho territorio, porque ha traído una inquietud, porque quiere resolver algo para los vecinos. Entonces presenta, se dialoga entre todos los... que son transmitidas en vivo y se pueden ver a través del sitio del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. Tú vos ves en vivo las transmisiones, y si no... después en diferido, pero podés ver, porque es público, lo que tratan los concejales, cuál es el debate. Entonces, una vez que hay un acuerdo, a veces se demora un poquito más, un poquito menos, porque hay que investigar un poco más el caso, porque hay que profundizar un poco más, porque a lo mejor alguna modificación. Bueno, pero finalmente, cuando se llega al tratamiento, que era lo que decía el doctor, cuando se llega a tablas, cuando se llega al momento de la discusión, que también va en vivo, ¿verdad?
ya hay mínimamente un acuerdo entre los distintos bloques y los concejales para ver qué es lo que se va a aprobar, se sabe medianamente con anticipación qué es lo que va a ocurrir, y hay toda una planificación que se envía. Bueno, hoy se va a tratar todos estos temas, estos van a ser todos los proyectos que se van a presentar, y entonces allí todos van votando. Y en general, al menos yo lo que debo decir del Consejo aquí de Rosario, vamos a ver qué ocurre ahora con la incorporación de los nuevos 4 concejales de La Libertad Avanza, pero bueno, han ingresado otros concejales muy interesantes también. Vamos a ver qué ocurre en este nuevo periodo, pero hasta finales del año pasado, el diálogo, en términos generales, más, menos, pero el diálogo siempre, primero, gente con mucha experiencia, sí, y después gente con ganas de sumar. Sí, al menos en lo que refiere a Rosario. Por supuesto, siempre habrá alguien que está a favor, alguien que está en contra, ¿verdad? Pero en términos generales, en lo que, como decías vos recién, Marcelo, en la general siempre hay una acordada y siempre se vota a favor de las necesidades de la gente. Después habrá tira y aflojes y vas a ver que en distintas notas, para lo mejor un concejal está a favor o en contra de lo que dice el otro concejal, pero más allá de eso, el trabajo es correcto. Sí. Entonces es lo que se debe hacer. Pero bueno, claro, una cosa es el consejo municipal, que a lo mejor, y ahora veremos cómo será el nuevo consejo municipal de la Ciudad Autónoma de Rosario, hay que ver cómo queda conformada la nueva Carta Orgánica y demás, y otra cosa ya es cuando nos pasamos a hablar de diputados y de senadores. Es otra, parece mentira porque es un mismo país, sí, pero es otra historia, ¿no? Sí, son 2 mundos, 3 mundos, te diría, completamente sí, distintos. pero todos tienen un reglamento, se trabaja reglamento, no podés no conocer el reglamento. Claro. Mi pregunta iba sobre todo porque nos había quedado la duda cuando se discuten las sugerencias o las modificaciones de la ley, del proyecto, nos llamó mucho la atención que una sola persona de cualquiera sea el partido pueda simplemente rebotar o negar estas modificaciones y que no se, o por lo menos en esta sesión en particular, no se haya dado un debate, no se hayan votado. Nos pareció un poco extraño, tuvimos nuestras opiniones al respecto, pero voy a tratar de mantenerlo lo más objetivo posible, y no entendíamos si eso, digamos, tiene una base legal, tiene un fundamento, o si justamente son cosas que se acuerdan por fuera, o directamente son sucesos que ocurren ahí mismo en la sesión, que tal vez ni siquiera entre ellos sabían. Bueno, yo voy a tirar esta modificación, vamos a ver si la podemos debatir y que no se pueda dar ese debate. Bueno, la ley llegó casi al último momento, no la pusieron ahí sobre el escritorio. En diputados no, en diputados la cosa fue distinta por lo que comenta Alex, él vio la sesión de diputados. Desconozco qué era lo que se estaba debatiendo, en qué momento de la sesión se estaba debatiendo, cuál era el tema y por qué no se pasó a votación. Porque vos, por ejemplo, Alex en la sesión tiene cuestiones de privilegio, claro, que eso no se vota, pero sí quien tiene que estar taquigráficamente asentado en la sesión. Muchas veces, el común denominador de la gente no interpreta por qué estos discursos, y al final la ley ya está aprobada, pero en realidad esos discursos que dan los diputados después sirven de antecedentes para interpretar históricamente el proyecto de ley. Correcto. Por ejemplo, si un diputado, un senador, como está pasando ahora de la oposición, expresa que esta norma es inconstitucional y da los argumentos, el abogado que toma el caso en concreto dice, bueno, el espíritu de la ley, por lo que se refleja de las versiones que constan en el tratamiento de la ley, y ahí está. Claro. Y es interesantísimo todo esto es política. Sí. Esto es política. Es fascinante, es fascinante. Le contamos a la gente que es fascinante. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que es tan interesante y que si ustedes, los jóvenes, ponen el detalle en los medios de comunicación es cómo se constituyen las comisiones, cómo se pelea para tener las mayorías o las presidencias. O vicepresidencias. Porque de eso va a depender que salga el dictamen del proyecto. Por ejemplo, en el Senado, la comisión
de trabajo tuvo que designar presidente en el momento porque habían ingresado los nuevos senadores. Y Patricia Bullrich se designó prácticamente sola, con una composición bastante amañada como presidenta, con una mayoría que quizás no tenía. Claro. Y entonces, bueno, y eso es política. Eso es lo que llaman la rosca. La rosca política. Eso es lo que llaman la famosa rosca política. Pero es interesantísimo. Es interesantísimo y me parece un ejemplo, bueno, creo que es digno de contar al aire. Encontrar gente joven que se siente a ver qué es lo que pasa en el tratamiento en el Congreso o en el Senado o en el Consejo o donde quiera. Esto realmente me parece que es un ejemplo a tomar y lo que vos decías antes, no me acuerdo si lo charlábamos fuera de aire o al aire, pero digo es lo que de alguna manera te mantiene optimista. Sí, respecto al futuro, ¿no? Si cuando vos me decías, bueno, no generalices, claro, tenés razón, no es toda la juventud, hay una parte de la juventud que está al pendiente de lo que está pasando. Así que, bueno, iremos también, este es un tema que hay que anotar, para seguir tratando. Yo tengo la suerte de la juventud que me rodea, en general. Como profesor, claro. Soy optimista. Por último, como sugerencia para los jóvenes que le interesa esto, voy a ver si yo te lo consigo, Alex, pero también lo puedes buscar vos, los reglamentos internos de diputados y senadores a nivel nacional, teniendo presente que eso es para el Congreso de la Nación, porque después tenés todo en las provincias, en los municipios. Que varía, no es lo mismo los senadores provinciales o diputados provinciales que diputados nacionales. Igualmente, si entras a la página correspondiente, el reglamento tiene que estar publicado. Tiene que estar publicado. Así que ahí te lo descargas en formato PDF y lo podés leer y después podés cotejar si se está cumpliendo, si se está a reglamento o si no se está a reglamento. Bueno, lo voy a descargar y voy a tal vez volver a ver la sesión también con mis amigos y vamos a ir viendo porque nos interesó mucho y nos había llamado mucho la atención. Claro, yo de nuevo tengo algún conocimiento muy por encima de lo que son las internas, de escuchar a otros periodistas, otros políticos, inclusive a mis profesores, cuando hablan sobre, bueno, se dio esta discusión en la interna, se dio esta otra, se conocían ciertas mañas o ciertos tratos que se hicieron a la hora de discutir, no necesariamente esta ley o esta reforma, pero cualquier otra reforma, pero uno no como ciudadano no tiene tal vez esa información como para masticarla, procesarla y después ir informado a ver las sesiones y entender, bueno, claro, está pasando esto porque esto se discutió de antemano, porque esto ya se sabía, o tal vez esto fue un arreglo de algún partido, de los participantes de alguna ideología política o de algún movimiento político, y te deja con la duda, te deja con la incertidumbre de, che, esto será así siempre, esto será una cuestión, una particularidad de la sesión que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? No, quizá como autocrítica habría que, tanto para nivel periodístico como a nivel de aquellos que ejercen un cargo público dentro del campo de la política, ¿no? Sería interesante explicarle esto a la gente. Porque uno da por sentado que esto es así, pero el común de la gente no tiene por qué saber cómo es el reglamento de cada uno de los espacios de discusión, ¿no? De la democracia. Y otra cosa, Alex, seguramente por ahí agarrás y te estudiás el reglamento y vas y ves la sesión y ves que el reglamento no se cumplió. No se cumplió. Y eso tiene que ver con el se puede, que tiene que ver con el poder. Claro. Por ejemplo, una diputada del PRO propuso que se votara en media hora el proyecto cuando había todavía algunos disertantes esperando. Lo propuso el presidente del cuerpo, que es Menem. Sí. Lo pasó a votación, ganaron por mayoría y se terminó. Y a lo mejor eso es una irregularidad. Claro. En el reglamento, pero de lo que poder se puede. Sí. Pero bueno, ahora, lo que es importante es que todos los cuerpos colegiados son autónomos en sus decisiones en el cuerpo. Claro. Por ejemplo, vos vas a una asamblea de un club y hay un orden del día, pero el cuerpo puede decidir por mayoría que se trate otra cosa. Claro. Porque eso tiene que ver con que los cuerpos son autosuficientes.
Bien. cuerpos colegiales. Y antes de irnos al corte, y agradeciéndote, Alex, obviamente que vengas un ratito con nosotros a conversar, hay algo que usted dice siempre, Marcelo, que es real. Una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación o aplicación de la ley. ¿Menciono bien? Sí. Tal cual. Para pensar. Tal cual. Por ejemplo, la reforma laboral. Por ejemplo, la reforma inconstitucional. laboral que es inconstitucional. Bueno, 12:04 en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos al corte enviándole un beso muy grande a Claudia Indiviglia, a nuestro compañero Román, que se van a estar reincorporando ya la semana que viene. Esto es ahora la hora de los grandes, desde hace más de 22, casi 23 años consecutivos al aire. En esta oportunidad, con la suerte de estar aquí en Radio del Plata 93.5. Corte y ya volvemos con nuestro primer invitado. Me despido, nos vemos. Muchas gracias, Alex. Apasionantes estos temas realmente para Sí. tratar. Y cuántas preguntas. Después seguimos avanzando porque vi que tenías muchas notas, No, sí, no hay Marcelo, problema. que son fascinantes. Tenemos programas para esto. Una cosa que me parece trascendental de lo Sí. que hablamos hoy, que lo venimos hablando siempre y que es un gusto que Alex tenga la inquietud para interrogarnos, es que la ley es una cosa y la aplicación es otra. A veces le echan la culpa a la ley y en realidad el que la aplica, el que hace macana, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer mientras tanto? Pero lo podemos observar, lo podemos comentar y lo podemos debatir. Por suerte todavía Y lo eso se podemos puede. aclarar. Claro, que es lo fundamental. Bueno, y hay que incentivar el pensamiento, a pensar, que es este ejercicio que vos estabas haciendo, Alex. 12:05, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más ahora, a la hora de los grandes. En Rosario, Santa Fe, estás escuchando Del Plata en 93.5 MHz. Ahora la hora de los grandes, con el soporte de Norte, nueva organización de trabajadores estatales. Comienzo de espacio publicitario. Encontrá tu norte. Sindicato Nueva Organización de Trabajadores Estatales de Santa Fe. Asesoramiento jurídico a cargo de la doctora Jorgelina Rodríguez. Asesoramiento contable a cargo de la contadora pública María Verónica Manso. Además, los afiliados a Norte pueden tomar créditos a sola firma y en el acto. Contamos también con un convenio intersindical donde los afiliados de Norte pueden disfrutar de los beneficios de AMECRO, la Mutual de Empleados de Comercio. En Norte contamos con Primaria Salud, médico a domicilio, ambulancia, emergencias médicas, urgencias. Primaria Salud. Norte, muchos beneficios, más convenios. Convenio con Casa Mag Electrodomésticos, ubicada en San Juan 1071, con los mejores descuentos para los afiliados de Norte. Seguimos sumando importantes beneficios. Descuentos en Paseo de los Patos, en sus 3 direcciones y también en el Centro Integral de Kinesiología y Estética RUNA, en calle Urquiza 2034. Nuevo convenio con frigorífico La Jamonera, de calle Buenos Aires 4560. Solicita tu orden de compra. Buen precio.